Lilia García Torres y participo en el marco del proyecto PAPIT Centroamérica. ¿Por qué la crisis? De las guerras civiles a las caravanas migrantes. En esta ocasión, nuestro documental invitado es 20 años después, realizado por los guatemaltecos Anaís Taracena y Rafael González en 2017, con una duración de 53 minutos. Rafa y Anaís, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer platicar con ustedes. Me gustaría hacerles algunas preguntas. Rafa, por favor, para iniciar, cuéntanos brevemente de qué se trata este documental y por qué hacerlo. Bueno, 20 años después es un documental que habla sobre la vida de los desmovilizados 20 años después de la firma de la paz, ¿no? Es un documental que va en búsqueda de estos excombatientes que vivieron la guerra en Guatemala y que de alguna manera pues va en búsqueda de ellos para que ellos puedan contarnos, digamos, su experiencia revolucionaria, su experiencia de la militancia y esos 20 años, o bueno, algunos pasaron 20 años, otros 10 años, pero de alguna manera pues fueron participantes, digamos, de los diferentes movimientos armados en Guatemala que vivieron la guerra, ¿no? ¿Y por qué hacer un documental como este? Bueno, yo creo que fue una propuesta, un reto también para nosotros como realizadores, porque de alguna manera, bueno, veníamos de alguna manera trabajando temas de memoria y creíamos la importancia, digamos, de cuando nos hicieron la propuesta de poder hacer un documental como estos, que no se había abordado, digamos, abordado desde la mirada de los excombatientes. Y excombatientes, digo, de gente que participó en el movimiento revolucionario y que no eran comandantes, digamos, o cuadros altos, sino esta vez ellos hablaron y contaron, digamos, su experiencia, y yo creo que ese es el valor que tiene hacer un documental como este, ¿no? Anaís, 20 años después, cuando se está presentando en las primeras imágenes, nos hace una pregunta. ¿Dónde están los desmovilizados hoy? ¿No? El documental además es polifónico, tiene creo que 3 mujeres y 4 hombres como protagonistas y narran historias muy, muy particulares que justamente son estas historias de lucha y de su trayectoria después ya en el periodo de vida civil. ¿Cómo encontraron a estos protagonistas y qué metodología de investigación utilizaron para hacer este documental? Ok, bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Sí, es una historia coral, ¿verdad? Polifónica. La verdad es que sí, esa pregunta con la que empezamos es básicamente como ese hilo conductor, ¿no? Preguntarse qué pasó con las y los excombatientes 20 años después de la firma de los acuerdos de paz, porque realmente no se hablaba de eso, o sea, de hecho no se habla de eso. En Guatemala no está en los libros de historia, no es como un tema que sale en los periódicos, etcétera. Y digamos, después de la firma de la paz, pues realmente ese movimiento revolucionario se dispersó muchísimo, ¿no? Y había gente que venía de la ciudad, gente que venía, digamos, de diferentes departamentos, de áreas más rurales, y bueno, pues cada quien, como lo cuentan en un poco de la historia, después de los acuerdos de paz, buscó qué hacer, ¿verdad? Ya después, digamos, entre comillas, integrándose en esa vida civil. Entonces, realmente no fue que usamos una metodología particular, sino primero fue como a partir de esa pregunta, tratar de ver cómo podíamos hacer que la historia fuera diversa. Entonces, por lo menos lo que planteamos era no tanto tener a tantas personas de cada grupo revolucionario específico, porque eran 4, ¿verdad? 4, por decirlo, 4 movimientos, 4 organizaciones, sino más bien de que hubieran hombres y mujeres, que hubiera gente que vive en la ciudad y gente que vive en otros departamentos. Y como ahí, a partir de ahí, que fuera como una historia más diversa. Obviamente, pues no cubre todo, pero más o menos era eso. Eso por un lado. Por otro lado, algunos de estas personas ya conocíamos o teníamos algún contacto, y de ahí, como también trabajamos con esta organización que se llama la Fundación Guillermo Toriello, que trabaja que es una organización que nació después de los acuerdos de paz y que trabaja con excombatientes. Ahora, bueno, trabajan otros temas, pero durante mucho tiempo trabajaron realmente directamente con la reinserción, digamos, a la vida civil y con excombatientes. Pues obviamente eso era un puente de contacto directo para encontrar a personas que quisieran salir en el documental. Entonces, al final fue fluyendo bastante
bastante bien, inclusive algunas de las personas que no pensábamos que no iban a salir en el documental terminan saliendo, como lo es uno de los conductores, que es este piloto, que él también era pues excombatiente y íbamos a trabajar con él y pues resultó ser alguien más, digamos, que era parte de la historia. Entonces yo creo que una historia también nos llevaba a otra. Y en ese sentido fue bastante fluido. Sí nos pasó que un par de personas nos dijeran que no querían ser filmadas, pero si no en el resto, a las que le propusimos, sí aceptaron. Ajá. Ujú. Sí, es muy interesante porque vemos varias comunidades que después, pues, en la cual se integraron los exguerrilleros o las cuales están agrupados, digamos que, pues, con otra vida muy interesante organizativa que tiene su propia dinámica. Y también vemos cómo van intercalando escenas de archivo, a veces entre cada testimoniante y yo, bueno, viendo las obras de ambos, pienso que ustedes están muy cercanos al archivo, que tratan de hacer un diálogo en sus obras con el archivo. Y quisiera preguntarte, Rafa, ¿qué papel tiene el archivo en esta película? ¿Cómo encontraron esas imágenes y qué tratamiento les dieron para integrarlas al documental? Bueno, como te platicaba al principio, ¿no? Con el tema de, veníamos trabajando ejercicio de memoria. Yo venía haciendo, bueno, venía filmando desde el año 96, en el momento que se firma La Paz, es casi que el tiempo en que yo empiezo a trabajar, primero como camarógrafo en algunas producciones, y me toca filmar la desmovilización de algunos campamentos de la guerrilla, ¿no? Esos archivos, pues los tenía en mi poder, algunas veces utilicé algo, pero cuando surgió la idea de hacer el documental, pues de alguna manera fue recurrir a estos archivos que estaban ahí. Y después fue hacer una búsqueda también de archivos, ¿no? Digamos, de intentar contactar algún, aquí hay un comunicador, un camarógrafo que también tiene muchos años trabajando y él ha documentado desde el año 83, 82 para acá procesos históricos, ¿no? Y de alguna manera tenía también material, digamos, que fue buscarlo, seleccionarlo. Y en el caso de uno de los personajes que cuando filmamos en su comunidad, Mateo, que es un personaje que está en la película, directamente tiene un archivo, ¿verdad? Sí. Cosas que sacó para mostrarnos y que le fueron dando vida, porque no solo eran archivos fotográficos, también habían cosas muy personales, ¿no? La cantinflora, Sí. guardó su traje, cuando el último traje que tuvo en la montaña. Y eso sirvió para hablar y para detonar muchas conversaciones, ¿va? Entre Mateo y Arévalo, ¿no? Entonces, esos archivos fueron brotando ahí. Y uno de los archivos que sorprendió fue, no lográbamos tener participación de la ORPA. No encontrábamos una historia. Pero cuando fui a mostrarle un corte a una familia que toda estuvo organizada en la ORPA, me preguntan, ¿y por qué no hay nadie de la ORPA? Pues que nadie quiso hablar. Ellos eran los que no Sí, quisieron hablar, los de ORPA. Pero la señora se fue y trajo un cassette y me dijo, aquí hay unas imágenes de un campamento de ORPA. Nos gustaría que estuvieran ahí. Y son unas imágenes muy lindas porque es alguien, no sabemos quién, filmó esas imágenes bajo la montaña de un campamento de ORPA en Tajumulco, que es cerca de la frontera con México, ¿no? Entonces, también los archivos también fueron brotando y ayudando a darle vida a la película, ¿no? Entonces, para nosotros es muy lindo porque sí, nos encantan los archivos, porque sí, nos hablan de otra forma, nos acercan y son testigos de lo que sucedió. Entonces, creo que ahí fueron brotando los archivos. Muy, muy interesante esto que nos narras acerca de pues que uno piensa que el archivo es una institución que está en un edificio y que solamente el Estado tiene el deber de resguardarlo y resulta que no, ¿no? Que los archivos personales o de grupo van contando otras narrativas que son contranarrativas de alguna forma, ¿no? Y que además ahí hay un asunto de autorrepresentación que también es muy interesante porque no es la mirada del otro, es la propia mirada, ¿no? Sobre el proceso político y social. Y en términos estéticos, Anaís, ¿cómo pensaron este documental? ¿Hubo un diseño propio o esto se fue haciendo en el camino o qué implicó?
Pues mira, este documental se hizo bastante rápido, no habían tantos recursos y lo armamos en unos meses realmente. Yo creo que si hubiéramos tenido más tiempo, siempre pienso que si hubiéramos tenido más tiempo, le hubiéramos como podido dedicar un poco más a este documental que, bueno, le tenemos como mucho cariño. No, creo que siempre, o sea, en sí así como que hubiera un guión prescrito y una línea, no, pero sí habían como ciertas cosas pensadas, por ejemplo, bueno, obviamente era trabajar con el testimonio, con la palabra, porque de hecho cuando grabábamos realmente nos decían que para muchas personas era la primera vez que hablaban de esto en muchos años, o inclusive que la primera vez que lo hablaban como en público, ¿verdad? Entonces la parte como de la palabra y el testimonio fue como muy importante. Obviamente la de los archivos y pensar cómo integrarlos, entonces, por ejemplo, sí, esta idea como de filmar cuando ellos están viendo los archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa computadora es mía, entonces se planeó, digamos, llevarla antes y pues, con estos archivos, que esos sí eran de telenoticieros, ¿verdad? Que es en el momento de los acuerdos de paz, cuando se están entregando las armas, pues obviamente pues mostrar eso, y digamos ver qué genera cuando se está viendo, ¿verdad? Ese archivo y las personas pues se sienten interpeladas con eso. Entonces, por ejemplo, eso también fue una forma, como por ejemplo, casi siempre se le preguntaba a las personas, oye, ¿me puedes mostrar una fotografía o guardas alguna fotografía o algún recuerdo de ese momento, ¿no? Que es como, por ejemplo, también con Domingo, que es el señor que trabaja pues, vendiendo periódicos, pues también fue así, ¿no? Cuando nos invitó a su casa y a ver entonces yo creo como que ese es un parte como un poco como esa mezcla de cómo interpelar el recuerdo y la memoria, por así decirlo. Es como fue como sí, tal vez pensarlo un poquito más estéticamente, ¿no? Pero también era ir ahí a ver qué nos daba la realidad, ¿verdad? Entonces, pues casi siempre nos invitaron en algunos casos a sus casas, ¿verdad? Entonces, pues era como filmar un poco, pues, el ambiente y la comunidad de cada lugar, salvo pues algunas, bueno, en ese momento estaba la diputada Sandra Morán, pues donde era un poco más complicado filmarla en su casa, pero la pudimos filmar en la asamblea, por ejemplo, ¿no? En el Congreso. Entonces, pues ahí por lo menos pudimos tener ese momento, ¿no? Sí, más o menos así fue. Ujú. ¿Y qué implica ahora hacer documental en Guatemala? Porque bueno, yo veo que esta producción está hecha por Ekbalam, ¿no? Y ustedes aparecen como guionistas, realizadores y productores. Entonces, eso a mí me da la impresión de que es una forma específica de producir documental. ¿Qué implica producir ahora documental en Guatemala y cómo funciona Ekbalam? Bueno, bueno, yo creo que Ekbalan es una productora que nació con el tiempo, digamos, de estar haciendo producciones, digamos, propias, de intentar encontrar una figura que ayudara a respaldar eh, proyectos que uno estaba trabajando, ¿no? Entonces, pues Ekbalan nació de esa forma, digamos, como una manera de ayudarnos a darle institucionalidad al trabajo que uno hace, ¿no? Cuando de repente haces trabajos institucionales, pero también tienes proyectos propios que vienes trabajando, ¿no? Y de alguna manera, pues el hacer documental como este proyecto, como otros que trabajamos con Anaís, han sido ejercicios casi que han nacido, que son propios, ¿no? Que las ideas han surgido, que nos hemos empezado a trabajar, a desarrollar la idea para intentar poco a poco tener un proyecto, ¿no? A largo plazo. Es complicado por el tema de fondos, porque no hay fondos audiovisuales en Guatemala, ¿no? Son muy, muy escasos. A veces son más fondos que acudimos a México, que surgen fondos con Centroamérica. Pero en sí, a veces, como este proyecto, muchas veces uno está poniendo de su tiempo, está poniendo el equipo, está encontrándose con otras personas para trabajar. Entonces, sí, es un trabajo muy artesanal y eso es lo lindo de 20 años después, que había unos recursos que nos ayudaron, pero después había todo un trabajo pues, artesanal con los procesos y con los proyectos, ¿no? Entonces, así nacen las ideas
poco a poco hemos ido aprendiendo también, ¿no? A desarrollar cada quien, encontrando sus rutas de financiamiento, de moverse para poder trabajar. Entonces creo que poco a poco ahí vamos, ¿no? Como caminando, amando lo que hacemos, nos encanta hacer documentales y creo que eso es como la esencia de estos proyectos, ¿no? Ujú. Sí, pues sí veo que aman hacer documentales porque después 20 años después, surgió Los Médicos de la Montaña. Entonces es más o menos con los mismos protagonistas o con un grupo que te llevó a otro, ¿no, Anaís? ¿Qué relación hay en ese sentido entre tú como documentalista y la realidad? Mm, Pues bueno, o sea, un poco como haciendo la relación con esta pregunta, obvia, algunas veces, ¿verdad? Se puede ver el documental, pero digamos, detrás de cada documental hay una historia de meses, de años, ¿verdad? Y yo creo que realmente, bueno, por lo menos en mi caso, y yo creo que también es en el caso del Rafa, son como motivos muy personales lo que te llevan, digamos, a querer hacer un documental, a querer filmar en un lugar específico, a querer em, filmar personas o mismo inclusive historias personales, ¿no? Entonces, yo creo que pues sí, obviamente pues quiero o no, los médicos de la montaña responde pues a este interés, ¿verdad? Digo, sí, tanto los médicos de la montaña como 20 años después, como de trabajar como con la memoria, ¿no? Y como trabajar como con historias que no han sido contadas, con historias que no han sido contadas, digamos, de forma oficial. Em, y obviamente, pues, digamos, después de 20 años después, pues hay como esta relación con esta comunidad, con Primavera del Ixcán, de la cual pues también Rafa ya tenía mucho más años de relación, ¿no? Eh, y a mí me preguntaban siempre por una persona. Cuando fuimos a filmar 20 años después, me preguntaban si yo conocía al médico Chano y si sabía si estaba en vida. Y yo no, como era un seudónimo, yo al principio no entendía quién era el médico Chano y luego resultaba que era Carlos Rodas y que era pues amigo de la familia, que mi papá lo conocía, que yo lo conocía, que había ido a su casa varias veces, etcétera, ¿no? Entonces fue como impresionante ver cómo todo se une, ¿no? Cómo todo se va uniendo. Entonces ahí fue como un interés, digamos, luego por los testimonios también de Carlos Rodas y de personas que fueron médicos en la montaña, ¿verdad? Y entonces fue como, bueno, ¿cómo fue el tema de la salud para las personas que resistieron en la montaña y se refugiaron en la montaña, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo este tema te lleva a otro, y siempre es así, por ejemplo, con otros documentales, ahorita con El Silencio del Topo, Elías Barahona yo lo conozco porque la primera vez que yo filmé a alguien fue a David Barahona, que era su hermano, antes de que yo conociera a Elías, ¿no? Entonces, algunas veces una historia te lleva a otra y todas tienen como conexiones muy grandes. Y yo siento que en nuestro caso la conexión grande es el tema, digamos, de la memoria y obviamente esa memoria ligada a la guerra, ¿verdad? Porque fue algo que atravesó tan duro a tantas familias que es hacernos como muchas preguntas, ¿no? Entonces, en cierta forma, yo creo que esa es la relación con la realidad. Siempre hay algo como que te termina moviendo, digamos, ¿no? Yo no sé. Sí, creo que es eso. Dicen ahí, ¿no? Son historias que te atraviesan y que están en tu vida y que de alguna manera algo las detona, ¿no? Y te provoca meterte aquí, en esta historia, ¿no? Y creo que sí, 20 años después es eso, ¿no? Yo creo que a cada uno lo teníamos por ahí guardadito. Sí. Yo había estado hacía 12 años en Primavera, trabajando con las CPRs y conocía a Mateo, a los excombatientes, pero nunca había dado la oportunidad de hablar de la guerra con ellos. Había hablado de las CPRs y estas cosas, pero sí como excombatientes me habían contado mil historias. Mm. Y bueno, yo creo que hacer un documental implica, pues justamente como uno investiga la realidad, pues pensar en el tema, ¿no? En este caso, imagino pensar el conflicto armado, pensar la posguerra y lo están haciendo desde el presente. Entonces creo que es inevitable que nuestras preguntas las hacemos desde el presente para contestarnos cosas y para darnos horizontes. Rafa, ¿tú qué piensas después, bueno, de haber atravesado este y otros procesos también con la historia reciente de Guatemala? ¿Qué horizonte político vislumbras tú en el país? Pues sí, mira, Guatemala creo que atraviesa un momento muy difícil, digamos.
Las luchas se fueron al tema de las luchas por el territorio, el tema de la minería, el tema de los megaproyectos de palma africana, han generado una conflictividad social muy grande y están provocando grandes conflictos ya en territorios, digamos. El Estor, que es al norte de Guatemala, yo he estado trabajando en esa zona y en estos momentos hay un estado de sitio, ¿no? Digamos, simplemente por una mina que estaba vetada o no podía trabajar. La gente pues empezó todo un proceso de resistencia en estos momentos y fue reprimida de forma muy violenta, ¿no? En estos momentos hay comunidades que están siendo tomadas por militares, líderes comunitarios están siendo sacados de sus casas, llevados a juicio. Entonces, sí se está viviendo un momento muy difícil, digamos, en el que el sistema de justicia está, pues, tomado, digamos, por grupos de poder, y eso, pues, ha generado mucha impunidad, ¿no? Entonces, la gente está resistiendo, digamos, en, en sus comunidades, está resistiendo ante todo este proceso de los megaproyectos, ¿no? Pero aunado a una violencia relacionada con el narcotráfico, además, o otro tipo de violencias que también están rodeando la vida de muchas comunidades que vivieron el conflicto armado de forma muy, muy violenta, ¿no? Y que hoy en día les toca volver a vivir estos momentos. Entonces, sí es un reto también como documentalistas, cómo reflexionar esto. Yo hace un año atrás terminé un corto sobre un líder comunitario que fue llevado durante 2 años preso, ¿no? Por acusado por provocar a una comunidad que se enfrentara a un megaproyecto de palma africana. Entonces eso está pasando, ¿no? Hay una persecución muy fuerte. Pues muchas gracias, Rafa. Ya para terminar, Anaís, me gustaría lanzarte la última pregunta, que es como, como la rifa del tigre. ¿Para ti qué es el documental? Bueno, continúa lo que dice Rafa. No, sí está muy jodida la cosa en Guatemala, nada más como para decir, está muy, muy complicada en todo sentido. Eh, no sé, todo como está complejo a nivel laboral, está complejo a nivel político, cada vez hay, sí, está como el Estado, ¿verdad? Un Estado represivo, en fin, entonces sí, está muy difícil la cosa. Pero, ¿qué es el documental? Bueno, yo siento, para mí, digamos, ya que llevamos o tratamos de trabajar haciendo documental, aunque no logremos vivir de esto, para mí sí es como una forma de vida, definitivamente, como un estilo de vida, como una forma de relacionarte con las personas, con las cosas, porque no siempre está bien, o sea, estás de repente trabajando en algún proyecto, pero también, como todos, algunas veces hay alguna cuestión, una manifestación, algo que suceda afuera y es como, bueno, vamos a filmar para documentar. Y aunque no se sepa realmente para qué, ¿verdad? Si eso va a servir después o no, como ir haciendo un archivo, bueno, no necesariamente somos muy ordenados haciendo los archivos, ¿verdad? Digitales, pero es eso, ¿no? Como siempre estar pensando, ya, o sea, por lo menos en el documental y cuando es tan artesanal y con tan pocos fondos, estás metido en el proceso de principio a fin, o sea, estás en la investigación, en la búsqueda de fondos, en la búsqueda de archivos, si es que lo hay, en la filmación, en el proceso de edición, en el proceso de postproducción y luego en el proceso de distribución y exhibición, que algunas veces o sea, termina la película y ese proceso es el más difícil, porque cuesta mucho que colocar y que la gente mire las películas dentro del país a nivel centroamericano, pero también que la gente vea cine centroamericano fuera, ¿verdad? Porque pues, nadie pela esta región, así hay que hablarlo, es una región visibilizada y entonces cuesta mucho y hay que estar como también trabajando mucho en ese sentido, ¿no? Como abriendo esos espacios. Entonces al final yo por eso digo, bueno, pues es un todo, ¿no? O sea, es realmente una forma como de, pues sí, de como de vivir, de eso, de relacionarse. Eso es lo que yo creo y lo que yo siento que el documental va mucho más allá de un producto artístico o un resultado, sino que detrás hay
todo un tipo como de relacionamiento y ante el mundo, ¿no? Ante las cosas. Eso es lo que yo no sé, Rafa. No, comparto lo que dice Marisa. Se vuelve una forma de vida, de trabajar por lo que haces, pero también repensarte con lo que estás haciendo todo el tiempo, digamos, las historias que quieres contar, ¿sí? Observando mucho. Sí, creo que nos abre, nos lleva a ese estado de sensibilidad de observar mucho, digamos, lo que tenemos frente a nosotros y de ir valorando eso que estás viendo y de ver en qué momento, si es que lo quieres contar. Bueno, pues me alegra mucho haber platicado con ustedes en esta ocasión. Esperemos que posteriormente hablemos de más producciones de ustedes y pues veamos más cine guatemalteco, más cine centroamericano y pues les agradezco muchísimo.